Bueno, vamos a darle ya caña, ¿vale? Vamos aquí a hacer otro trozo. ¿Cómo estáis, familia? ¿Qué tal todo? Seguimos aquí analizando el pedazo de directo que ha hecho Maika Vasco contra Fidel Albiac y, bueno, hablando en profundidad sobre su pasado, sobre situaciones, bueno, violentas que ha podido tener dentro del domicilio, supuestamente. Vamos a comentarlo, pero antes de nada, dale un buen like, comparte este vídeo y déjame un buen comentario, que es totalmente gratis. Déjame tu opinión y suscríbete, ¿vale? Que hemos cambiado de número y te lo agradezco de corazón. He dicho Maika Flores, Maika Vasco, te quiero. Maika Flores, también te quiero. Que, vamos a ver, Fidel Albiac, cuando se va a vivir con Rocío Carrasco, esta actividad que, según están contando, desarrollaba en el piso de la pareja de la madre, también empieza a desarrollarla en el piso en la casa donde vivía con Rocío Carrasco, que esto fue lo que me contó Kiko, el tal músico, que yo lo di a entender así un poco por encima. O sea, que cuando se fue a vivir los primeros años o meses con Rocío Carrasco, seguía ejerciendo la actividad que la ejercía. Le dijo Kiko, el músico. Es que, vamos, se lió la de San Pedro, por eso hay que hilar fino. Entonces, Rocío Flores y David Flores eran muy pequeños y andaban por allí. Rocío Flores y David Flores eran muy pequeños. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que la tal Irma, en una ocasión, Rocío Flores coge lo que no tenía que coger. Claro, todo el mundo sabemos que hay cosas que no tienen que estar al alcance de los menores. Rocío Flores coge lo que no tiene que coger. Yo creo que sería el mando de la tele. O una galleta dinosaurio. Puede ser, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Por ejemplo, la lejía para limpiar el baño. No vaya a ser que el menor vaya y se la beba. Y bueno, pues ahí hubo un disgusto muy grande en la casa y Fidel Albiac habló con Irma Gómez y la amenazó. Le dijo que ni se le ocurriese contarle esto a nadie. Y Rocío Carrasco la obligó a firmar un contrato de confidencialidad. Y aquí está la mentira que Rocío Carrasco contó en el documental. Ella dijo que llevó a Irma Gómez a un notario a firmar que la denuncia por malos tratos era mentira y que la había puesto porque Antonio David Flores le había ofrecido dinero. Esto es mentira. Ojo, ¿eh? Ojo. Le obligaron a firmar después de ver lo que pasó con la niña que cogió algo que no tenía que coger y le obligan a decir que fue Antonio David Flores el que obligó a hablar de decir que Fidel Albiac era malo de puertas para adentro. Mentira. De hecho, como bien especificó Irma Gómez, en esos documentos que enseña no aparece mi firma por ningún sitio. Lo que le hizo fue firmar un contrato de confidencialidad privado, aquí no tenía nada que ver Antonio David, para que no se hablara, para que ella no pudiese hablar en ningún sitio sobre un incidente bastante grave que sucede en el domicilio, porque Rocío Flores, siendo muy pequeña, cogió lo que no tenía que coger. Cogió lo que no tenía que coger. El que no lo entienda, pues lo siento, pero se entiende bastante bien. ¿Vale? Claro, ¿cómo? ¿Esto pasó después conforme Rocío Flores y David Flores iban creciendo? Pues también, pero ¿cómo se va a sentar Rocío Flores a contar todo? O sea, cuando los niños fueron creciendo, seguían ejerciendo esa actividad, está contando. Esto, no sé si me estoy explicando. Es que, claro, ya la cosa va un poquito más allá. Más cosas. El tema de Antonio Canales. Antonio Canales estuvo durante un tiempo participando en Sálvame, cuando estuvieron por ahí discutiendo sobre el tema de Rocío Carrasco, y sabéis que en un Sálvame montó un follón monumental que prácticamente lo echaron de allí a patadas. Bueno, pero es que el caso es que Antonio... Verdad que Antonio Canales salió corriendo de allí. Se rebeló contra todos allí, tuvo una trifulca y es verdad que acabaron echándolo, sí. Canales sabe muchísimo de Fidel Albiac, porque ellos, por lo visto, se conocen desde hace muchísimos años. Por eso Antonio Canales no tragaba con lo que le estaban contando, porque se conocían y se conocían mucho. Entonces, me han contado que cuando Fidel Albiac tiene el accidente con Rocío Carrasco en el coche, que salió Carmen Borrego diciendo, no, si Fidel Albiac ha estado en mi casa, que yo lo amo. En realidad, donde estuvo es con Antonio Canales. Se escondió en la casa de Antonio Canales porque eran compadres que se conocían desde hace muchísimo tiempo, y Antonio Canales sabe toda esta historia. Ojo, Antonio Canales sabe toda la historia, Ya lo dijo Pedro Carrasco, a la María Teresa Campos, no es oro todo lo que reluce. ¿Por qué? Porque Pedro Carrasco ya le habrían contado cosas del Fidel Albiac y movidas, ¿sabes? Es que conoce muy bien a Fidel Albiac. No sé si os acordaréis que es que lo echaron de Sálvame a puntapiés, que Carlota Corredera le montó un follón impresionante a Antonio Canales. Claro, ¿qué no va a saber este hombre si ha tenido a Fidel Albiac viviendo en su casa? Se fue a vivir con él cuando lo echaron del domicilio. José Ortega Cano, Amador Moedano y Pedro Carrasco. Bueno, sobre el tema que denunció Irma Gómez, la niñera, en el cuartel de la Guardia Civil, esto lo sabe todo el mundo en Telecinco.
todo el mundo en Telecinco. ¿Qué es lo que pasa? Que a Maciel la condenaron porque lo contó en público y le metieron una querella o le metió una demanda. Que bueno, es que Maciel también podría haber llamado a gente a declarar como testigo, ¿eh? Lo que pasa es que bueno, hay que saber defenderse. El caso es que lo sabía todo el mundo que trabajaba en el programa de Día a Día, hasta María Teresa Campos, cuidado, sabía que lo que estaba contando Irma Gómez es verdad. Y que... Ojo, ¿eh? Todo el mundo sabía que lo que la niñera estaba contando y las situaciones que ella había vivido de puertas para adentro eran reales. Hasta la Teresa Campos. Bueno, el error que cometió Maciel fue verbalizarlo, pero que lo sabían y que lo habían visto. ¿Y por qué María Teresa Campos se callaba? Ahora cuento. Bravo, Maika. Muchísimas gracias, Isabel. Gracias por el superchat. Me voy explicando poco a poco porque es que es un tema delicado que de todas maneras a mí que me caiga una querella, se lo he dicho hoy, es que me da igual porque yo me alego una exceptio veritatis en el juzgado. Escúchame una cosa, Alicia, no te pongas nerviosa porque yo, si pasa algo, me alego, Rafi, no te pongas nerviosa, a un stati o velitatis, ¿vale? O un asterillo belix, me da igual, pero yo me abstengo a ese, al statis o velitatis y no tengo ningún problema. O sea que no sufras tanto, Alicia y Rafi, que estáis muy nerviosa en el chat. ¿Eso qué es? No tengo ni puta idea, Maybelline, pero si lo Maika dice que de esto, pues yo lo digo. Digo, mira, yo me abstengo a unos statis o velilatix y ya está. Así de claro. Y llamo a declarar hasta el Papa, porque yo tengo los nombres de las personas que saben esto que estoy contando. Bueno, vamos hilando, ¿eh? Ahora voy a decir por qué las Campos están... Es que Fidel Albiac tiene clientes. Fidel Albiac, que sabéis que lo he contado antes, tenía como una especie de negocio particular y en ese negocio particular pues también tenía clientela y algunos de ellos conocidos, ¿eh? Y están para hablar. Lo que está... Yo estoy flipando con la Maika que cuente todo esto. Actividad rara, un piso vacío, tenía clientes y gente conocida que iban a... Es una crack la Maika, tío. La Maika es una crack. Por cierto, somos casi 300 personas. Solamente pido likes, que son gratis, y el que pueda ayudar con una membresía o el reto, agradecido. Es para callar. Bueno, más cosas. Que es una persona, Fidel Albiac, tremendamente machista, pero una cosa absolutamente exagerada y que le tiene un odio, pero una cosa enfermiza a todo lo que huela, ya lo he dicho antes, homosexual, lesbiana, bisexual. Tú estás quietiti. Gracias, Alicia, te quiero. Muchísimas gracias, cariño. Y bueno, que habla de todo el mundo con absoluto desprecio, como por ejemplo de Gloria Camila y José Fernando. Yo sí lo digo eso, a mí no me da miedo. Para mí tiene una pinta de machista, de hombre antiguo, de pesta barandandi que flipas. Así de claro te lo digo. A mí me da ese rollo el Fidel Albiac. Muchísimas gracias, Strau, por esas 10 membresías. 10 membresías, gracias de corazón, cariño. Claro que les decía a los inmigrantes y a José Ortega Cano, maricón. Bueno, eso sí es verdad, que decían que a los niños los trataba como si fueran indígenas, ¿no? Le decía indígenas, inmigrantes y tal, y que a Ortega Cano le decía maricón, sí, es verdad. Y lo voy a decir claramente, a todos les ponía un apodo y el más despreciable, eso es. Más cosas. Gustavo González. ¿Os acordáis de Gustavo González que trabajaba en Sálvame? Vamos a ver, a Gustavo González... Gustavo González que trabajaba en Sálvame y a la vez llamaba al policía para que le pasara información, ¿eh? Mítico Gustavo, ¿eh? Mítico Gustavo González. Se lo quitaron de en medio en Sálvame cuando reventó toda la operación de Luz. Sabéis que es uno de los principales investigados porque era el que tenía el contacto con este policía corrupto. Todo esto todavía presuntamente porque el asunto no ha sido juzgado y le daba información que sacaba de las bases de datos de la policía. Bueno, a ver, me cuentan, la excusa para apartar a Gustavo González fue la operación de Luz, pero no era la operación de Luz. Era porque Rocío Carrasco y Fidel Albiac hace muchísimos años tenían una cruzada contra este paparazzi y se lo querían quitar de en medio. Hostia. Le tienen un odio a Gustavo González como no os podéis hacer una ligera idea. ¿Por qué? Porque Gustavo González conoce Marisa, y sabe un montón de cosas de ellos, pero un montón. Bueno, para prueba un Gustavo sabe muchas cosas, ¿verdad? ¿Eh? Yo lo sé porque, bueno, pero sabe muchas cosas, ¿eh? botón. David Valdeperas, a ver, el fiscal ha presentado ya escrito de acusación en la operación de Luz. Y ha dicho que el principal acusado no es Gustavo González, es David Valdeperas.
y Gustavo González era un mandado de David Valdeperas. ¿Por qué cuento esto? Porque si os dais cuenta, David Valdeperas siguió trabajando en Sálvame hasta que cancelaron el programa. ¿De verdad? Después ha seguido trabajando en el canal Quickie y cuando estos se fueron a Televisión Espantosa, que hicieron La Familia del Apocalipsis. Televisión Espantosa, La Familia del Apocalipsis. Siguió Valdeperas también allí, es verdad. David Valdeperas estaba trabajando como También es director verdad, sí. en la 1, en el ente público, cobrando a costa de nuestros impuestos. Ahí está. ¿Y por qué David Valdeperas ha seguido trabajando cuando el fiscal ha dicho que es el principal acusado de la operación de Luz y Gustavo González no? Si el fiscal ha dicho que este era un mandado de David Valdeperas. Ahí está el quid de la cuestión. Por lo visto, Rocío Carrasco y Fidel Albiac a Gustavo González se lo querían quitar de encima desde hacía muchísimos años. Y claro, pues la operación de Luz fue, vamos, el momento perfecto, porque sabe un montón de cosas de esta familia. Ahora os voy a contar, sabe un montón de cosas de esta familia, sobre todo de ellos dos, que sinceramente los incomoda. Por ejemplo, él sabe todo lo que os estoy contando. De hecho, cuando salieron en Sálvame, que yo hace nada hice un directo hablando sobre un vídeo que había subido el compañero Javi, hablando claro, analizando que en Sálvame decían, os acordaréis, que Rocío Carrasco no se levantaba de la cama porque estaba todo el día. Porque estaba con la depresión, estaba en un pozo metida, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sabéis por dónde voy? Y decían, no, es que esta información nosotros no la tenemos de Antonio David Flores, no. Claro, ¿de quién la tenían? La tenían de Irma Gómez, la niñera, porque Sálvame llegó a hablar con ella, y la tenían de Gustavo González. Amigo. Entonces, no, Laura Fa no te lo contó Antonio David. Laura Fa, no mientas, ¿vale? Que te conocemos, Laura Fa. Porque después rectificaron. No lo contó Antonio David, lo sabían, sobre todo por Irma Gómez, que contactaron con ella y les contó todo lo que pasaba en la casa, que Rocío Carrasco no se levantaba de la cama, que no salía de la habitación. Y bueno, todo el jaleo que había con Fidel Albiac. Esto lo saben por Irma y lo saben también por Gustavo González, que Gustavo González contó en Sálvame antes de emitirse el documental. Que bueno, Rocío Carrasco y Fidel Albiac habían pedido, llevaban años pidiendo su cabeza, porque antes de hacer el documental, ellos llamaban por teléfono a los directores de los programas de televisión para amenazar, para rectificar información, para amenazarlos con demandas, para pedir incluso cabezas y despidos, y una cabeza... Eso es una cosa que siempre se ha hablado, de que Fidel Albiac era como la mano negra, que llamaba para pedir despidos, vetar gente, etcétera, etcétera. Eso siempre se ha dicho. Y Patiño lo dijo en un Sálvame hace años. Y en Antena 3, ¿dónde estás, corazón? Etcétera, etcétera. Y luego de repente a blanquearlo todo al Fidel Albiac como si fuera un ser de luz. Que pidieron fue la de Gustavo González. A ver, todo empieza porque cuando se le diagnostica a Rocío Jurado el cáncer de páncreas y se van a Estados Unidos, a Houston, mandaron a Gustavo González a cubrir esta información. Estuvo un mes Gustavo González y otro mes estuvo Antonio Montero. Entonces, hombre, Diego Raval también estuvo allí. ¿Os acordáis? Que bueno, Diego Raval ha subido vídeos y tal. Entonces, cuando llega Gustavo González allí al hospital, se entera que Rocío Jurado había tenido una crisis muy grave y la habían intubado. Y él dio la información. Entonces, él estaba trabajando en ¿Dónde estás, corazón? En Antena 3. ¿Qué hizo Fidel? Y Diego estaba a tu lado. Ojo, ahora va a decir que seguramente va a decir Maika, sin haber visto esto, que Fidel Albiac llamó a ¿Dónde estás, corazón? Para intentar cargarse a Gustavo, seguro. Albiac llamó al director general de Antena 3 y llamó al director del programa y dijo que tenían que despedirlo inmediatamente. Después Gustavo González se quedó acojonado porque al poco tiempo salieron Rocío Carrasco y Fidel Albiac dando la exclusiva y contando exactamente esto, que había tenido Rocío Jurado una crisis muy grave y que la habían intubado. Para que veáis, ¿os acordáis las Campos que tuvieron a María Teresa Campos aislada durante la última fase de su enfermedad para poder ellas hacer exclusivas y cobrar y que no se filtrase la información por ningún sitio? Esto lo aprendieron de Fidel Albiac. A Fidel Albiac le sobraba la familia de Rocío Jurado en el hospital, estaba constantemente montándoles pirulas, intentando que no volvieran por allí, porque quería hacerse ya entonces con el dueño de la información, porque las exclusivas valían muchísimo dinero. Entonces, si aíslas y eres el único que sabe lo que está pasando, también puedes después vender la información. Nos vamos enterando, ¿no? Bueno, lo de Terelu Campos, importante. Gustavo González, cuando estaba Terelu en Té de Tarde, bueno, ya entonces la señora ejercía de comisario político, que estaba totalmente prohibido hablar mal de Fidel Albiac, pero vamos, ella, Terelu Campos y María Teresa Campos. Y alguien dirá, ¿y por qué? ¿Y por qué? Vamos a ver, estas señoras son más falsas, lo siento mucho, pero es que lo sabían. Todo esto... Ojo, las Campos son unas falsas porque han tapado a Fidel Albiac todo. Lo sabían, tanto María Teresa Campos como Terelu Campos, lo siento, ¿eh? Bueno, por lo visto, montaban en su casa, María Teresa Campos acostumbraba a montar en su casa fiestas de cumpleaños, de Navidad y todo esto. Por supuesto, iban sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego. ¿Y quién aparecía por allí? Por Rocío Carrasco y Fidel Albiac. Entonces, por alguna razón que podréis adivinar,
estos dos, Rocío Carrasco y Fidel Albiac, en la casa de María Teresa Campos hacían lo que les daba la gana, pero lo que les daba la gana es sin ningún tipo de respeto y nadie se atrevía a decirles nada, nada. Y yo, vamos, yo lo tengo clarinete. Fidel Albiac y Rocío Carrasco saben cosas de Terelu Campos y Carmen Borrego y las tienen absolutamente amenazadas. Este es Flipas el rollo que tienen aquí de Fidel Albiac y Rocío, todo lo que sabrán de las Campos, lo que saben de ellos. Bueno. Qué puta locura todo esto, ¿eh? el motivo por el cual ellas son tan contradictorias. O sea, nos suelta Terelu Campos un discurso sobre la violencia vicaria y no sé qué, cuando se trata el tema de Rocío Carrasco, si os dais cuenta, Mar Flores publica sus memorias y donde dije digo Diego. Claro, ¿por qué? Pues porque Terelu Campos sabe que como le tira a Rocío Carrasco y a Fidel Albiac le va a tirar a ella. A ella ya Ojo, qué buena esa, ¿eh? su hermana. Y os podéis adivinar, ¿no? Eso es. Bueno, el caso es que estaban en un cumpleaños de María Teresa Campos y habían invitado a Gustavo González para que hiciera las típicas fotografías que después se publican en las revistas, lo que se llama pues una exclusiva, ¿no? Entonces estaba por ahí Gustavo González en la fiesta de cumpleaños y de repente se da cuenta de que Rocío Carrasco y Fidel Albiac se estaban riendo de Víctor Sandoval. Concretamente, Fidel Albiac de una manera muy despectiva se estaba riendo de él porque era homosexual. Madre mía. Entonces, nada, pues empieza Fidel Albiac a decirle, yo al maricón este lo voy a tirar a la piscina para que nos riamos todos de él. Lo voy a tirar a la piscina. Por su condición. Que te digo una cosa, y no quiero que nadie, porque luego me sacan las cosas de contexto y me cortan los clips y tal. Que el otro día la granjera decía que yo era homosexual. Pero te digo una cosa, me hace mucha gracia que Fidel Albiac tenga ese odio con los homosexuales o con las lesbianas o tal, cuando si vemos imágenes de Fidel Albiac del 2000, 2001, 2002, con esas camisas de flores y repeinado, que se echaba medio kilo de gomina para atrás, tenía una pluma que daba miedo. O sea, tenía una pluma que flipas, para luego él ir a fiestas de cumpleaños e intentar humillar a homosexuales y supuestamente, como dice Maika, reírse de ellos, humillarlos y tirarlos a la piscina. Pero bueno. Y esto estaba Gustavo González delante, ¿eh? Efectivamente fue lo que hizo, o sea, cogió a Víctor Sandoval y lo tiró a la piscina mientras le decía, tú eres un tal. Y no. Hay que mandarle un mensaje a Víctor. Bueno, ahora no lo voy a mandar, pero mañana se lo envío. Mañana se lo envío. Un momento, ¿eh? Mañana se lo envío yo. Tiraron a Víctor Sandoval a la piscina. Y le llamaban homosexual y gay y todo. ¿Esto por qué lo permitía María Teresa Campos? Preguntaros el por qué. Bueno, claro, ahora cuadra, si os dais cuenta en el documental que hizo Rocío Carrasco, Contar la verdad para seguir viva, resulta que, ¿os acordáis? Con el tema no me acuerdo, de Rocío Flores en el cuartel de la Guardia Civil. Uno de los paparazzis a los que más duro le tiró en el documental fue a Gustavo González. Ella dijo, Rocío Carrasco dijo que Antonia Viz Flores le contó a Gustavo González el día en que tenía que ir Rocío Carrasco a declarar al cuartel de la Guardia Civil. ¿Os acordáis de esto? Y que él estaba en la calle esperándola porque Antonia Viz le dijo, mira a ver si le puedes sacar una fotografía saliendo del cuartel esposada. Que esto se lo inventó Rocío Carrasco. Gustavo González después aclaró que sí, que él estaba en la puerta haciendo unas fotografías, pero no porque la información se la hubiera pasado a Antonia Viz Flores, sino porque se enteró por un guardia civil que trabajaba en ese cuartel que ese día, esa mañana, estaba llamada Rocío Carrasco a declarar. Él no sabía ni si iba a salir esposada ni nada. Él se plantó allí a hacer su trabajo y sacar una fotografía de Rocío Carrasco entrando en el cuartel o saliendo del cuartel, pero que en ningún momento esto se lo dijo Antonio Avid. Claro, ¿por qué le tiraron tan duro a Gustavo González? En el documental, porque sabe muchas cosas. Entonces, el tema es que con este señor no han querido volver a contar porque Rocío Carrasco y Fidel Albiac, o sea, lo he dicho antes, llevan años pidiendo su cabeza y lo que hicieron los del equipo de Sálvame, pues la excusa de la operación de Luz para quitárselo de encima cuando estamos viendo por David Valdeperas que... Eso sí es verdad, o sea, al final lo de la operación de Lux, tanto Gustavo, pero todos los demás están trabajando, menos Gustavo, qué casualidad. A ellos la operación de Luz se la trae al pairo. Bueno, yo creo que más o menos he explicado lo que me han dicho por teléfono de una manera que se pueda entender si... O sea, flipa, le ha llamado a alguien por teléfono y le ha contado todo esto. Y me extraña a mí mucho que la Maika se tire a la piscina si no hay agua, ¿eh? O sea, me extraña.
Me extraña mucho que se tire si no hay agua, ¿eh? Que me pasen a cuchillo, porque me gustaría seguir emitiendo, pero el motivo por el cual se tiene tan complicado, tanto en prensa como en televisión, hablar claramente de lo que pasó en el domicilio cuando estaban Rocío y David Flores allí metidos, es que se tienen que meter en camisas de 11 varas y hablar, pues, lo que dicen de un ser oscuro, muy oscuro, de actividades de actividades muy oscuras, Actividades muy oscuras. Pero muy oscuras, dice. muy oscuras, y claro, pues la gente se asusta porque dicen, a ver si me va a caer una querella. A ver si me va a caer una querella por calumnia, se me van a caer los palos del sombrajo. Yo vuelvo a repetir, Telecinco está en directa del mundo deteriorado donde planta sus estériles. El mundo deteriorado donde planta sus estériles. Una frase que le dedica Paco Albiac a su hijo. Si tú puedes siempre alegar la exceptio veritatis, es decir, voy a demostrar que lo que estoy diciendo es verdad o por lo menos que la información la tengo contrastada. Y bueno, testigos, sé yo los nombres, lo sabe Telecinco y por lo que deduzco en la llamada de teléfono lo sabe todo el mundo. Espero que Irma, la niñera de Ojo la Irma el día que hable, ¿eh? La Irma, que nos puede saber la Navidad de la Irma, ¿eh? Como salga hablando. Fidel Albiac, se anime, hay intenciones, se anime y vaya aún de viernes y hable, porque no veas tú lo que esa persona sabe y lo que calla, que si la denuncia ante la Guardia Civil os pareció algo gordo, es el 5% de lo que sabe y ahí lo voy a dejar. La denuncia a la Guardia Civil fue gordo, eso solo fue el 5% de lo que ella sabe. Hombre, yo quería comentar lo del Día de la Hispanidad, tengo cosas que comentar, pero claro, por no mezclar directos, porque este directo es una exclusiva, lo doy por finalizado y mañana lunes hablaré del Día de... Yo me he quedado flipando. Yo me he quedado loco con todo lo que ha dicho Maika. Si es que hay que callarse y escuchar. El directo es brutal. Y te digo una cosa, es un directo que si lo revisas, es como una cebolla esto, ¿eh? Hay capas, indirectas, directas, y no hay que ser muy tonto para saber los tiros por dónde van. O sea, me parece brutal este directo y me extraña a mí mucho Maika que se tire a la piscina sin que haya agua, te lo digo. En fin, lo único que os voy a pedir a todos es que le deis un buen like, por favor, suscribiros todos, ¿vale? Y sobre todo dejadme un buen comentario sobre qué pensáis sobre todo lo que ha dicho Maika Vasco, que me parece muy interesante y creo que el 95% de todo lo que dice Maika es verdad. Veremos con el tiempo y veremos si realmente Inma, la niñera, se asientan de viernes y puede contar todo lo que ellos saben.